de alegatos de clausura. Señor fiscal, usted tiene la palabra. No puedo decir este alegato de clausura sin antes manifestar lo que he sentido durante el desarrollo de la audiencia en mi interioridad. Creo que para mí, al menos, magistrado, y creo que también para ustedes, ha sido uno de los juicios más estremecedores que hemos podido presenciar ante este Tribunal Oral en lo Penal de Calama. Tanto por las circunstancias de hecho, como por las circunstancias que se lograron, digamos, introducir a través de la prueba que ha rendido el Ministerio Público. Un juicio tremendo, magistrado, que finalmente, y atendido el mérito de dichas pruebas, magistrado, también entendemos, y creo que sus señorías no dejarán de concordar conmigo, en que esas pruebas han logrado acreditar tales terribles hechos, magistrado, y así como la participación del imputado, venciendo, por ende, la presunción de inocencia que eventualmente lo amparaba. Voy a hacer, magistrado, una muy breve revisión de las pruebas rendidas en la audiencia para refrescar un poco la memoria. En primer lugar, magistrado, escuchamos a dos personas de sexo femenino, habitantes del inmueble en que se ubicaba el departamento que ocupaba la víctima Gabriela, doña Inés Araya y doña Alejandra Osorio, quienes nos entregaron las primeras informaciones, los primeros indicios de que en dicho departamento había ocurrido algo. Es así como doña Inés Araya nos señala que, encontrándose en ese inmueble, es informada a través de algunas comunicaciones por vía WhatsApp, por mensaje de voz, de que una habitante u otra arrendataria del lugar en horas de la mañana, tipo 7 de la mañana, había escuchado unos intensos gritos provenientes de una mujer, gritos, no señaló, desgarradores, pidiendo ayuda. Motivo por el cual la otra testigo, la administradora del inmueble, doña Inés Araya, ya percibiendo de que esos gritos provenían de ese departamento, le envía unos mensajes de audios para preguntarle qué es lo que estaba pasando, los que no fueron respondidos por doña Gabriela. Ya no se ha respondido, le envía mensajes de texto. Y unos mensajes de texto, magistrado, posteriormente fueron respondidos cuando Gabriela ya no existía, magistrado, señalando que estaba todo bien, que no se preocupara, y enviándole el emisor de ese mensaje, además, un emoticón que se llama con una carita feliz. Eso aproximadamente a las 9 de la mañana. A mi juicio, magistrado, esa actitud que obviamente provino del imputado a las 9 de la mañana demostraba la absoluta frialdad con que había actuado. Y esa respuesta, lo único que buscaba era demorar lo más posible de que esos primeros testigos informaran a Carabineros y de ese modo también asegurar su fuga. Había cuenta que a esa hora, como ya lo sabemos, él se encontraba ya en poder de pasaje para dirigirse, huir hacia la ciudad de Antofagasta y luego nos imaginamos hacia el centro del país u otros lugares. Magistrado, posteriormente escuchamos los testimonios de dos funcionarios policiales de servicio a la población, don Rafael Izama Vergara y don Brian Arancibia Norris, quienes nos informaron que habían recibido un comunicado de Senco informándoles que Senco había recibido un llamado telefónico de un habitante de un inmueble de Piedra Feliz 945 que resulta ser el domicilio de la madre y de los hermanos del imputado, señalando este mensaje o este llamado a voz de que uno de los familiares de ese inmueble, Mario Chaparro, había asesinado a su pareja. Los funcionarios se dirigen a calle Piedra Feliz 945, se entrevistan con Aram Chaparro Llaves, hermano del imputado. Este les relata lo que había acontecido en ese domicilio en horas de la mañana, que había llegado el imputado y que con un niño en sus brazos
sobrino del testigo, y le había revelado o informado a la madre de ambos que él, un momento antes, le había dado muerte a Gabriela. Todo lo que había ocurrido, por supuesto, en el domicilio de ella. Y que le había contado a su madre, de acuerdo a lo que luego se obtiene, que supuestamente Gabriela lo engañaba hacía un año. Con estos antecedentes se comunica Carabineros con el Ministerio Público, el fiscal de turno, y este dispone, por supuesto, la intervención investigativa de Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales, Carabineros de OS9 y Carabineros de la OCAR. Estos con sede en Antofagasta. Posteriormente, magistrado, escuchamos ya testimonios de funcionarios provenientes de la CIP o miembros de la CIP, don Raúl Beltrán Rebolledo, quien nos manifestó que la labor de la CIP había sido prestar colaboración al organismo investigador de OS9 y que en esa labor habían ubicado testigos y tomado declaraciones, entre ellos declaraciones al hermano de la víctima, Aram Chaparro, quien le había relatado nuevamente lo que había ocurrido en horas de la mañana en el domicilio de su madre, con la llegada del imputado con su hijo en brazos, revelando lo que había acontecido en la morada de Gabriela. También nos contó don Raúl Beltrán que el jefe del equipo de la CIP, el teniente Pineda Palagna, había tomado declaraciones a la madre del imputado, quien le habría revelado que el imputado había llegado primero a las 3 de la mañana, contándole a su madre que había tenido una discusión con Gabriela y en esa instancia le habría señalado que se sentía engañado o que ésta supuestamente lo engañaba hacía más de un año. Es decir, el imputado supuestamente sabía que había una cierta infidelidad, lo que en nuestro juicio no nos parece que esté absolutamente acreditado, pero entendemos que esto nos muestra que el imputado, al salir de ese lugar, salió con no solo con la motivación de ir a retirar a su hijo para llevarlo al jardín, como quisieron convencerlo, sino que su motivación era ya actuar en contra de Gabriela. Sale de ese lugar, de acuerdo a este relato, a las 7 de la mañana, como dijimos, sobre pretexto, según nos han dicho, de ir a buscar al niño para llevarlo al jardín, lo que nunca ocurrió, por supuesto. Luego escuchamos los testimonios del capitán de Carabineros, jefe de la patrulla OS9, don Sebastián Soto Muñoz, quien lo primero que hace al llegar a la ciudad de Calama, por supuesto, es tomar conocimiento de los antecedentes ya recabados por la CIP. Y con esos antecedentes se abocan a la búsqueda del imputado por distintos sectores de la ciudad de Calama, no encontrándolo. Pero nos informan que aproximadamente a las 11:50, un subordinado del capitán Soto Muñoz, el sargento Caro, logra comunicarse desde su celular vía WhatsApp con el imputado. Y luego de largas conversaciones, logran convencerlo de que se entregue a la policía, lo que ocurre, magistrado, aproximadamente a las 14:45 horas del mismo día de los hechos, en las afueras o en la entrada sur de la ciudad de Calama, magistrado. Este testigo también, magistrado, nos aportó un importante antecedente. Ellos tuvieron en sus manos y pudieron revisar imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en calle La Torre. Revisarlas y además efectuar un cotejo de lo que ahí se veía. Imágenes que, por supuesto, fueron exhibidas en la audiencia y explicadas latamente por él. Esas imágenes, magistrado, muestran la llegada del imputado al lugar de los hechos, muestran cómo él se parapeta detrás de un muro antes de entrar al inmueble propiamente tal, muestran el momento en que entra al inmueble y muestran el momento en que sale del inmueble con un niño tapado con una manta amarilla cargado en brazos. Todo eso, magistrado, en un lapso no mayor a 7 minutos. Es decir, en un brevísimo lapso de tiempo, magistrado,
que algo debe decirnos respecto de las motivaciones y del propósito del imputado al concurrir a la morada, a la casa de habitación, al departamento de Gabriela. Luego, magistrado, escuchamos un perito criminalístico, don capitán de carabineros, Hernán Núñez Uribe, jefe también de la patrulla de la BOCAR, quienes efectuó en compañía de un fotógrafo y un planimetrista el trabajo pericial del sitio del suceso. En esta ocasión, ante este testigo, tuvimos la necesidad y debimos mostrar las imágenes del escenario que debieron trabajar los funcionarios de la BOCAR. Tuvimos que, a través de sus relatos, enterarnos de lo que había sido el examen externo del cuerpo de la víctima, de las vestimentas, de los hallazgos, de las evidencias encontradas en el lugar. Y tuvimos la primera imagen de las lesiones causadas a la víctima o de las heridas, una en su hombro derecho, otra en el cuello, 4 lesiones en el tórax, una en su mano derecha. Y entre las evidencias encontradas en el lugar e incautadas, un cuchillo de grandes dimensiones que había sido dejado por el imputado en un sillón que además aparecía volcado, señal de que había habido obviamente algún grado de lucha o resistencia de parte de la víctima. Nos informó también que todas estas evidencias incautadas en el lugar, tanto las ropas, cuchillo, mancha de sangre y otras, habían sido enviadas al laboratorio y que el resultado de la biología forense efectivamente había sido sangre y que ésta correspondía a la víctima. Particularmente nos refirió a lo encontrado en la evidencia E12, que es la hoja del cuchillo, y que la sangre correspondía efectivamente a Gabriela. Es una breve síntesis, lo que él nos dijo fue mucho más extenso, y mostrar esas fotos también, magistrado, fue bastante decidor de lo que había ocurrido en el lugar. Escuchamos también a Felipe Contreras Núñez, bioquímico de la BOCAR, quien desarrolló 2 pericias, una de biología forense, de las evidencias incautadas por la BOCAR, con resultados positivos todos para sangre humana, y uno de genética forense, magistrado, respecto de las evidencias siguientes: E1.2, la hoja del cuchillo; M3, un trozo de tela obtenido de una prenda del imputado; la evidencia E3.1, mancha de sangre en el muro sur del departamento; y M1 y M2, las manos de la víctima. Todo ello con resultados unívocos e inequívocos para el ADN de la víctima Gabriela. Y respecto a la evidencia E11, que corresponde al mango del cuchillo, se encontró una mezcla de perfiles genéticos de Gabriela y del imputado. Esto, magistrado, no nos parece para nada extraño, puesto que obviamente ese cuchillo, sacado desde un cajón de la cocina, era la herramienta o el objeto utilizado por ella diariamente para preparar los alimentos en su casa. Y por lo tanto, entendemos que no puede permitir entender, no debe llevarnos a entender que Gabriela haya tomado ese cuchillo para amenazar al imputado, como éste pretendió hacernos creer, magistrado. Si hay evidencia genética en ese mango, es porque era el objeto de uso diario de ella en su casa habitación, magistrado, y no podía menos que encontrarse rasgos genéticos pertenecientes a ella. Lo que sí se encontró abundantemente, entiendo, magistrado, son las huellas genéticas del imputado que demuestran que él fue la persona que blandió esa arma terrible, magistrado, para dar muerte a la víctima o afectada. Escuchamos también, magistrado, el testimonio del perito forense don Héctor Navarro Cruz, quien estuvo a cargo de la autopsia de la víctima, quien nos dio una amplia descripción de su pericia, de su examen. Se le exhibieron las fotografías de las mismas heridas, magistrado. Él las describió, nos señaló la fuerza y brutalidad que se había empeñado para causar la muerte, magistrado. Nos señaló que la víctima presentaba una fase o un rostro, una expresión facial de horror, de angustia y miedo, como no puede ser sino
de ese tipo, magistrado. No podía haber sido una expresión de no sé, otra distinta a aquella, magistrado. Y nos señala cómo las heridas, principalmente lo que él llamó la última herida, tercera herida, esta había sido causada estando ya la víctima en el suelo, y la del emisor derecho, y que lo más probable es que haya sido causada usando las dos manos, magistrado, para lograr fracturar estructuras óseas, magistrado, llegando incluso a afectar el pulmón derecho, el hígado y el riñón derecho, magistrado. No voy a insistir en las heridas. Todos vimos la fotografía, magistrado, y nos dimos cuenta de la envergadura de las mismas, y esas heridas obviamente nos demuestran el ensañamiento, la brutalidad, la desconsideración con que actuó el imputado para causar la muerte de la víctima, la que obviamente, y de acuerdo al informe de la autopsia, murió por un shock hipovolémico, por insuficiencia respiratoria aguda, por perforación hepática, lesión renal derecha, causadas todas estas heridas con la intención clara de matar, magistrado, atendido el número de lesiones, la profundidad de las mismas, la fuerza que se utilizó para fracturar y atravesar estructuras óseas, magistrado, y el elemento utilizado. Luego lo vimos, es un cuchillo de a lo menos 20 centímetros de hoja, magistrado, utilizado, y si ustedes se percataron, tiene sangre desde la punta hasta el inicio de la empuñadura, lo que nos está demostrando que fue utilizado, enterrándolo en el cuerpo de la víctima en su integridad, su hoja en su integridad, magistrado. Solicito repasen, revisen la fotografía de este cuchillo, magistrado, para darse cuenta que así fue utilizado el cuchillo, enterrándolo hasta el inicio del mango, magistrado. Magistrado, el delito de femicidio, sabemos ya, y lo hemos dicho muchas veces, es la expresión más violenta, más grave de la violencia intrafamiliar, magistrado. Su bien jurídico es, a nuestro juicio, amén, y por sobre todo la vida, la integridad corporal, la salud de la víctima o afectada. Pero se trata además, entendemos, de una figura compleja y pluriofensiva que afecta una pluralidad de bienes jurídicos, siendo, como ya dije, magistrado, la vida el bien jurídico básico y primordial. Pero entendemos, magistrado, que además al incorporar a este tipo penal como sujeto pasivo a la conviviente o a la exconviviente, ese bien jurídico protegido, magistrado, cambia, y ya no solo se trata de los vínculos matrimoniales o vínculos sanguíneos, sino también está como bien jurídico protegido la familia, magistrado. Esa familia que el imputado se encargó de destrozar o destruir, tal como dijimos en el legato de la apertura, dejando a un niño sin el calor, sin las caricias, sin el amor, sin el cariño de su madre, y también de su padre, quien por largo tiempo no podrá estar en compañía de este magistrado. Magistrado, ese ilícito femicidio, o para ese ilícito de femicidio debemos considerar a la mujer, magistrado, como un sujeto que requiere una especial protección en las relaciones de pareja, ya sean actuales o pasadas, basada en la relación de confianza existente o ya no existente, puesto que esta relación puede o no permanecer una vez que haya finalizado la relación. Y eso es lo que entendemos, que esa relación había en esencia, esa relación de convivencia, en lo principal había terminado, magistrado. Y creemos, magistrado, para ir terminando, que la prueba, como dijimos, ha sido de una entidad suficiente para tener por acreditados todos y cada uno de los elementos del tipo penal que se le atribuye al imputado. Respecto a los sujetos activo y pasivo, magistrado, obviamente se trata de ex convivientes. Creemos que toda la prueba ha dado cuenta de
una situación de hecho existente entre ambos que implicaba una vida en común entre el autor y la víctima. Un vivir juntos. Habían alguna vez vivido juntos, bajo un mismo techo, formando... Un minuto, señor fiscal, le queda. Disculpe. ¿Cuánto? Un minuto. Un minuto. Celebre. Padres de un hijo en común. Tenían una comunidad de vida que en algunos momentos implicó esa voluntad mutua de formar una pareja y compartir un proyecto de vida. Esa convivencia tenía carácter de permanencia, de habitualidad, de notoriedad, y se podía asimilar a lo que era una familia. La conducta del imputado, o la acción típica, fue matar al magistrado. O sea, privar de la vida a otra persona. ¿A qué persona? A aquella determinada en la norma, a su ex conviviente. Culpabilidad. Es evidente, magistrado. Creemos que no merece mayor argumentación que el imputado actuó con un dolo terrible y directo, magistrado. Antijuridicidad. No hay ningún elemento que excluya la antijuridicidad en esta causa, magistrado. Nada se puede alegar en favor del imputado. Grado de desarrollo del delito, obviamente consumado. Participación, autor, ejecutor. Y asimismo, magistrado, entendemos probada la agravante invocada en contra de él, la del número 12, número 18, la que se fundamenta en la violación del respeto que el imputado debía a la víctima, su ex conviviente, su expareja, la madre de su hijo. Delito además que comete el imputado dentro de la morada de esta, dentro de su casa de habitación, en su hogar doméstico, en el lugar donde ella debía sentirse más confiada, segura y protegida. Y lo hace el imputado abusando de la confianza que tal vez le otorgó la víctima, magistrado, permitiéndole la entrada a ese lugar. En otras palabras, magistrado, el imputado cometió el delito amparado por la circunstancia de encontrarse dentro de la morada de la víctima, con desprecio del hogar de esta, y además con desprecio de la presencia de su hijo, magistrado. Ingresó a la misma, tal como ya lo dije, con el propósito de perpetrarlo. Y si consideramos que el tiempo que transcurrió entre la entrada del inmueble y su salida, no más allá de 7 minutos, magistrado, no podemos sino concordar en que su llegada al lugar, y vistas las imágenes previas del titubeo que tiene el imputado antes de entrar al lugar cuando se parapeta dentro de un muro, no nos puede sino dejar demostrado que su propósito al llegarse al lugar era dar muerte a Gabriela, lo que logró del modo terrible ya indicado, magistrado. Muy bien. Muchas gracias, señor fiscal. Vamos a continuar entonces con los alegatos de la parte querellante. Don Jaime Ciares tiene la palabra. 20 minutos también, por favor. Gracias, magistrado. En realidad seré un poco más breve que eso. Y miembros del tribunal, a esta causa ha logrado acreditar, como ya lo señaló don Víctor, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado como autor material directo en el delito de femicidio y de desacato. Mediante la declaración, como pudimos ver en el juicio, magistrado, de la declaración del acusado, testigos contesten sus dichos, prueba pericial y documental. Magistrado, yo me voy a detener en 3 puntos que me gustaría, digamos, destacar, que son los siguientes. En primer lugar, la violencia que había previa a los hechos, la cual fue reconocida por el propio acusado en carta de su propia autoría. En segundo lugar, magistrado, la intención homicida por parte del acusado, debido a las características de las lesiones o heridas, y la posterior huida sin brindar ningún tipo de ayuda, en este caso a la víctima, magistrado. Y en tercer lugar, magistrado, el acusado no constató ningún tipo de lesión defensiva. Magistrado, a criterio de esta parte, se deberían rechazar las alegaciones de la defensa, ya que no ha logrado desvirtuar ninguna de las probanzas rendidas tanto por la Fiscalía como por las partes querellantes que nos adherimos a la prueba.
Por lo anteriormente expuesto, sus señorías, esta parte solicita que se imponga al acusado las máximas sanciones penales y así, a través de su sentencia, su señoría, podrá enviar un mensaje que en nuestro país no se toleran hechos de esta naturaleza y gravedad. Y cuando ellos ocurren, como lamentablemente ocurrió respecto de Gabriela, la respuesta del Estado y por supuesto del Poder Judicial es una sanción ajustada a derecho y ejemplificadora. Gracias, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con don Daniel. Muchas gracias, magistrado, estimado magistrado e interveniente. Bueno, en razón de los hechos descritos de forma concreta y suficiente por parte del Ministerio Público, nos vamos a referir que a nuestro juicio se ha referido a determinar la aparición de autor, sobre la ejecución y agravantes del imputado. Nos vamos a referir en particular a cómo por parte de la defensa se ha buscado desestimar la existencia del desacato por vías que son altamente cuestionables. Esto fundamentando que se habría existido una tolerancia por parte de la familia de la víctima y el retorno del imputado a la vida personal de éste, exhibiendo distintas fotografías y un contrato de arriendo. Sin embargo, magistrado, nuevamente lo que se pretende por parte de esta defensa es parte de la estructura machista en la que se busca responsabilizar siempre a las víctimas de por qué no denunciado antes o por qué existiendo denuncias, como en este caso particular, se vuelve al hogar en común. Esto, magistrados, no es una manifestación propia de lo que se da dentro de la estructura de los hombres agresores, en el cual se externaliza la culpa a las víctimas. Ellas, pues, resultan ser las culpables entonces de las agresiones que sufren. Lo cierto de este respecto es porque por más que se haya retomado la tolerancia a la vida en común, esto puede obedecer a distintas razones legítimas, como lo son parte de la estructura de supervivencia de las mujeres víctimas de la violencia, tales como la legítima aspiración de que el hijo en común de ambos, el pequeño Mateito, pudiera criarse sin la ausencia de una figura paterna. Así las cosas, también de la propia declaración del imputado ha quedado de manifiesto que si bien el pago de arriendo en la mayoría de las ocasiones la realizaba él, la víctima también desembolsó parte económica en determinadas oportunidades, primando entonces que ambos se encontraban respondiendo a las obligaciones suscritas de este arriendo. De la mera suscripción y cumplimiento de este contrato se puede presumir de que Gabriela haya vivido durante los meses en los que aún gozaba de una medida cautelar a su favor en un ambiente libre de violencia. Es necesario sobre este punto reflexionar justamente el ambiente y la demora de las mujeres a acudir a una respuesta temprana de la protección de sus derechos. Lo cierto, magistrado, es que las cifras indican que una mujer se demora entre 8 y 12 años en interponer una denuncia de violencia intrafamiliar, ya que existe el síndrome de la mujer agredida, que presenta etapas fundamentales en dos etapas: la etapa del dominio y una de largo plazo. Esta etapa, en definitiva, genera que la mujer esté confusa y desorientada, llegando a renunciar a su propia identidad y atribuyendo al agresor aspectos positivos que le ayudan a negar esta realidad. Se encuentran agotadas por parte la falta del sentido que el agresor impone en su vida, sin poder comprender lo que sucede, solas y aisladas de su entorno familiar, en una constante tensión en cualquier respuesta agresiva de su pareja. Y bien, magistrados, esto, para no caer en la retórica, pues como se ha exhibido durante el transcurso de este juicio, existe una nota de autoría del autor del día anterior a los hechos que estamos investigando, que lamentablemente estamos también lamentando el día de hoy, en el cual se reconoce expresamente haber ejercido violencia en contra de Gabriela. Y no una violencia ocasional, sino una que tuvo un lapso de 4 años en forma constante, en el cual expresamente se declara, comillas, todos los maltratos, insultos, humillaciones físicas, psicológicas que te di, todo ese sufrimiento por el que te hice pasar por estos 4 años que vivimos juntos, no los merece nadie, y menos a la mujer a la cual amé. También no se nos ha hecho creer por parte de la defensa de don Mario Chaparro que correspondería el imputado al perfil del hombre común y corriente, que no se encontraba dentro de los perfiles del hombre violento, sino que era un joven profesional con un futuro por delante, en el cual presuntamente fue víctima de los hechos que la defensa califica de pasionales. Sobre esta afirmación, un par de cosas a considerar, magistrado. Con respecto al perfil del agresor,
Lo cierto es que no existe un perfil único de hombre agresor, y la mayoría de los estudios ha determinado que esto es común, pues la violencia contra las mujeres se ejerce dentro del ámbito privado, es decir, dentro del entorno familiar propio, y no en el contexto del ámbito público, donde se cubre bajo un manto de normalidad de la familia común y corriente. Las investigaciones al respecto no han logrado hasta el momento resultados inequívocos y un consenso amplio para determinar el perfil psicológico del hombre agresor. Lo otro determinante es la propia declaración del imputado un día antes de cometer el femicidio, un día antes de cometer el femicidio, en el cual se denota un momento de racionalidad de la culpa de sus acciones por los 4 años de violencia y reconoce ser autor de esta, ¿cierto? En dicha misiva, en ningún momento habla de una violencia cruzada, sino que reconoce que se ha ejercido solo por su parte. Y de esta forma, comillas, se forman los sueños, los proyectos y los anhelos. No solamente esto, magistrado, sino que al preguntarse al imputado en el sentido de la afirmación objeto, esto desprendido en particular de la expresión señalada en la carta, comillas, jamás fuiste un objeto para mí, más que en los últimos meses que valga decir fueron tormentos, en la cual, al ser consultado por esta afirmación, por esta parte creyente, el imputado declaró entender el sentido de la pregunta y reconocer que en su estructura mental, si bien no lo dice en la carta, comprende que ha observado a su pareja como un objeto de la manera en que solamente puede discernir en esta parte del proceso judicial, lo cual es un síntoma claro del ejercicio del poder, dominio y subordinación, en el cual ejercía sobre Gabriela. Esto es claro de percibir que ella ya no regresaría a una relación, y ante la amenaza de que comience una relación con otro hombre, tomó una determinación, la de acabar con su vida, no por un arrebato emocional, sino porque sentía que tenía la propiedad sobre el objeto que representaba a Gabriela en su vida, que no fue en los últimos meses, ni en el hecho particular, ni puntual de haber revisado un mensaje en mensajería de texto en ese momento, sino de un ejercicio de violencia contra ella durante un lapso de 4 años expresamente reconocido. Disculpen que los interrumpa, magistrado Rodrigo, se desconectó y ahora acaba de regresar, fueron unos segundos. Retomo, magistrado, Sí, continúe, sí. Bueno, con respecto a los hechos que se describen como una supuesta infidelidad por parte de Gabriela, no se puede justificar bajo ningún término que una presunta relación en que eran las partes, la víctima con el sujeto imputado, justifique el hecho de terminar con la vida de una expareja. Entender la obcecación como un atenuante significa desconocer el marco legislativo internacional de los derechos de la mujer y derechos humanos. A tal punto que si hoy día estuviéramos discutiendo este juicio bajo la tutela de la actual ley 21.212, norma que cumple con los compromisos internacionales suscritos por Chile y tiene poder de vinculante y la incorporación a la legislación interna por medio de convenciones, tratados internacionales y convenios internacionales, que tiene un estándar y concepto de control de convencionalidad que ha surgido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar y denominar a la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, en concordancia con estos instrumentos internacionales. En ese sentido, Chile, como miembro de este sistema internacional de derechos humanos, tiene el deber de respetar, no impidiendo la limitación y el acceso a la elección de los derechos de las mujeres, proteger, esto es, cuidar que ni las personas ni los organismos priven a las mujeres del acceso a sus derechos, garantizar, generando condiciones que permitan el libre ejercicio y protección de los derechos, y finalmente promover, esto es, difundir los derechos en que la ciudadanía pueda ejercerlos y sus cumplimientos. Por otro lado, se ha buscado desacreditar el testimonio de la psicóloga del menor en común y el imputado por medio de metodologías y el marco de esta. Lo cierto es que esto atenta contra toda lógica, ya que existiendo gritos de tal envergadura que alertaron a sus vecinos, por más presuntamente que se cerrara una puerta, el menor se haya visto exento de presenciar estos gritos horribles y abominables. Todo esto dentro del contacto de protección en que se establece también la Convención de los Derechos del Niño, por medio de lo cual los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas propias a proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico-mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación. Concluyendo el marco internacional, magistrados, no debemos dejar de considerar la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por Chile en 1989, y la Convención Interamericana que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Belén do Pará, adoptada por la Asamblea de Organizaciones de Estados Americanas en junio de 1994.
y ratificada por Chile en 1996. Respecto a esta última, que rige el sistema interamericano sobre la violencia contra las mujeres, consagra en su artículo 3: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Contempla además en su artículo 2, el cual indica que serían sus tipos de manifestaciones y ámbito de contexto, señalando que se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, psicológica, sexual, cuando tenga lugar. Dentro de la unidad, y en particular, que me parece súper importante recalcar, dentro de la unidad o familia doméstica, en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Asimismo, esta convención establece un mecanismo de seguimiento. El 2004, seguimiento de la Convención de Belén do Pará, MESEC-B, dentro del cual el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de esta Convención, en 2018, señaló que los feminicidios son la manifestación más grave de discriminación y violencia contra las mujeres. Los altos índices de violencia contra ellas, su limitado o nulo acceso a la justicia, la impunidad que prevalece a los casos de violencia contra las mujeres y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en un aumento de las números de las muertes. Dicho mecanismo de seguimiento de la Convención, a ocasión de este delito en particular que hoy discutimos, y la de teoría de la defensa de que éste se encontrase dentro de un crimen pasional, recomienda a los Estados partes que el atenuante de emoción violenta no sea utilizado para disminuir la responsabilidad de los autores en el femicidio. Esto en particular lo encontramos en la Declaración sobre el Femicidio de la Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Mujeres, por parte de su comité de expertas, mecanismos de seguimiento MESEC, aprobado el 15 de agosto de 2008, el cual declara... Disculpe que lo interrumpa, magistrado Rodrigo, perdió la conexión, lo vemos pegado, pero no está, está, pero no está. Sí, a ver, disculpe un abogado. minuto para que vuelva a conectarse. Como diga, magistrado. Sí. Ahí está nuevamente conectando. Ahí lo vemos. Ahí sí. Rodrigo, ¿nos escuchas bien? Sí, ya. Ya, abogado, continúe. Puede Reitero. retomar. En particular, quería mencionar justamente la declaración respecto a estas mismas convenciones suscritas, en particular de la Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana de Mujeres, por parte de su comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, aprobada el 15 de agosto de 2008, que declara en su número 6 expresamente que la mayoría de los femicidios quedan impunes debido, entre otras causas, al limitado acceso a la mujer a la justicia, así como los prejuicios de género durante los procesos judiciales, policiales y fiscales. Estos casos o son archivados por una supuesta falta de pruebas o son sancionados como homicidios simples con penas menores, donde en muchas ocasiones se aplican las atenuantes de emoción violenta para disminuir la responsabilidad del victimario. Así como ya he mencionado, y que me parece importante destacar del presente instrumento, la recomendación para los estados partes suscritos se encuentra en su número 1, en que el atenuante expresamente señala, comillas, que el atenuante de emoción violenta no sea utilizado para disminuir la responsabilidad de los autores de femicidio. Finalmente, no se puede desconocer el hecho objetivo de que la víctima contaba al momento del producirse femicidio con una medida cautelar de alejamiento, que consta que nunca se solicitó la retractación de esta, de que los gritos que fueron presenciados al momento de cometerse el delito fueron de tal envergadura que fueron escuchados por vecinos, que los calificaron de desgarradores, solicitando comunicación con la arrendataria para constatar los hechos. Y no se puede ni siquiera considerar que el menor estuvo dominado de este hecho atroz y abominable de un ejercicio desmedido de la fuerza. Esto se comprende en la literatura como el fenómeno de la violencia extendida, que no queda en la mujer que la sufre de manera directa, sino que también afecta a los menores que conviven en ese ambiente, o en aquellas personas que el hombre considere que están ayudando o apoyando a la víctima. Y es por esto que el imputado, de manera fría y calculada, no le bastó con el ejercicio de su superioridad física en contra de Gabriela por medio de una puñalada bajo el supuesto presunto arrebato de voz pasional, sino que la persiguió de acuerdo al propio relato del imputado y volvió a propinarle más estocadas para asegurarse de su muerte, aún ante la desesperación de la víctima de pedir auxilio. Que estas puñaladas fueran de tal envergadura que generaron fracturas, a lo que a juicio del perito Héctor Navarro Cruz se debió al ejercicio de una fuerza desmedida o bien a una fuerza ejercida con ambas manos, a tal punto que propiamente finalizó propinando 2 hendiduras pequeñas por medio de pequeños cortes en el cuerpo de la víctima para constatar el fallecimiento de Gabriela,
para luego contestar como guinda el celular a las 9 de la mañana a quienes consultaban los hechos investigados, indicando que todo estaba normal. Por tanto, magistrado, solicitamos la condena y la pena más grave contemplada en nuestro ordenamiento jurídico respecto a los hechos imputados, fallando con un enfoque de derecho de acuerdo a los argumentos esgrimidos. Muchas gracias. Doña Catherine, su turno. La escuchamos. Gracias, magistrados. El femicidio se ha definido como la forma más extrema de la violencia de género. Esta parte se adhiere y comparte lo señalado por el Ministerio Público y los demás querellantes en esta causa. Pero sí existen algunos puntos en los cuales me gustaría detenerme, que van de la mano también con lo señalado en el alegato de apertura. Lo que estuvimos discutiendo en este tribunal, magistrados, es una tragedia, la cual tiene lamentablemente una víctima, cuyo nombre era Gabriela Estefanía Contreras Uribe, muerta brutalmente en las manos de quien fuera el padre de su único hijo. No existe duda razonable, magistrados, de que fue el acusado, don Mario Chaparro Llaves, quien le quitó la vida a Gabriela como último acto en una relación de 4 años marcada por la violencia constante, tanto física como psicológica, que padeció la víctima a manos de un hombre que escribió de su puño y letra su confesión por medio de una carta que él mismo reconoció ante este tribunal. La intención era clara, magistrados. El acusado ya tenía pensado matar a Gabriela cuando concurrió al domicilio ese día 23 de julio del año 2019, acto que le tomó poco más de 7 minutos llevar a cabo, de acuerdo a las mismas pruebas presentadas ante este tribunal. Por lo que no es creíble, magistrado, que esto sea un arrebato de dolor al saberse presuntamente engañado o un crimen pasional, como intenta hacerlo ver la defensa, un término bastante misógino a criterio de esta parte. Gabriela no era un objeto, no era parte de la propiedad del señor Chaparro, que pensaba que por pagar el arriendo del departamento, lo cual la defensa lo ha tomado casi como un acto heroico, y que no está de más decir que estaba cumpliendo con su obligación moral y legal, de dar alimentos como padre del hijo que tenían en común. Sin embargo, él creía que le pertenecía como si fuera el refrigerador o el televisor, y por lo tanto podía disponer y prescindir de ella cuando quisiera. El acusado no tenía ningún derecho sobre Gabriela, ni de golpearla, ni de celarla, ni de revisar el celular, ni menos aún el derecho de quitarle la vida. Ahora bien, magistrados, la defensa ha intentado desestimar el desacato, porque Gabriela era quien llamaba o permitía el ingreso del acusado al departamento o mostrando imágenes y fotografías en que aparecen como una familia feliz, dando a entender que se encontraban en una relación de pareja. Para esta parte, magistrados, esta situación solo muestra el daño psicológico que padecía la víctima al verse envuelta en el ciclo del abuso, el cual consiste en 3 partes, magistrados. Y de aquí me voy a referir a la teoría de Leonard Walker. En primer lugar, está la fase de acumulación de la tensión, que es la más larga de los ciclos, en la cual pequeños incidentes de violencia ocurren. La segunda parte, que consiste en la fase o episodio agudo, en la cual se producen los maltratos más severos, que se caracterizan por el descontrol del agresor y la imposibilidad de predecir el momento de su acción. La tercera parte, llamada la luna de miel, en que el agresor expresa un tremendo remordimiento y promesas de descontinuar el ejercicio de la violencia. Como resultado, para Gabriela, del ciclo de la violencia y la tolerancia de la víctima de estos tratos, cuando se presenta la oportunidad de escapar, ésta no lo reconoce, no es capaz de tomar ventaja de ella. Esto explica por qué las víctimas no denuncian estos hechos a la autoridad correspondiente o solicitan ayuda a amigos o familiares para evitar o poner fin a las situaciones de peligro. Las estadísticas son claras, existe un promedio a lo menos de 7 años en que una mujer es capaz de denunciar a su agresor. Por lo que no es nada extraño que Gabriela haya permitido el ingreso al departamento del acusado o que haya compartido con él por miedo o por intentar llevar la situación por su hijo en paz. El mismo acusado, después de que esta parte le preguntara en juicio por qué dice que Gabriela se quiso defender, ¿a qué temía? Responde, Gabriela se intentó defender de mí, sacando lo peor de ella. Gabriela tenía miedo de mi descontrol, de mi cara de ofuscado. Entonces, solo me queda preguntar, magistrado, ¿cuántas veces vivió la víctima este tipo de situaciones? En los casi 4 años que duró la relación, en el que terminó por su vida y la de su hijo, temió, por su vida y la vida de su hijo. Y lo más lamentable es que el temor de Gabriela estaba fundado. Ella no se equivocó en temer por su vida.
Mario Chaparro Llaves, kinesiólogo de profesión, se demoró un poco más de 7 minutos en apuñalar 8 veces a la víctima con un cuchillo de 10 centímetros, que provocó una de las heridas de 17 centímetros. Sabía perfectamente dónde ocasionaría más daño, o cuáles eran los órganos que debía afectar para causar la muerte de Gabriela. El médico forense del Servicio Médico Legal, en su declaración, fue claro, y señaló que es probable que ocupara las 2 manos para lograr tal acto de brutalidad, ya que ellos deben utilizar sierras para poder cortar costillas. El acusado solo utilizó su conocimiento de anatomía humana y un cuchillo de 10 centímetros, rabia, celo, desdén y una frialdad absoluta al quitarle la vida a Gabriela y terminar de esta forma con 4 años de dolor y sufrimiento. Es imposible dejar de mencionar, magistrado, la intención de la defensa de contratar un metaperitaje para desacreditar el informe de la psicóloga Melissa Rojas. La profesional señaló en su declaración que no hizo en relación a un informe clínico forense. Su intención primordial era permitir que el menor pudiera acceder a una terapia de reparación. No olvidemos, magistrados, que este niño, que contaba con poco más de 3 años de edad, perdió a su madre en el suceso. Y son los abuelos maternos quienes estaban desesperados por brindarle ayuda a su nieto que no dormía en las noches, que se despertaba llorando y gritando por su madre, y que relataba una y otra vez que la mamá estaba en el suelo, y mediante gestos y dibujos, que su madre estaba pintada de un color rojo, con los ojos blancos y la lengua afuera. Mateo vio a su madre morir. Ese es el último recuerdo que tiene de ella, y su pequeña mente infantil intenta explicar esto con lo que tiene a mano, con sus juegos e ideas, por lo que su mamá se la comió un zombi, y ese zombi era su papá. Esta parte no comprende, magistrados, qué tipo de sesgo de información se puede tener, o pudo haber tenido esta psicóloga cuando recibe un niño huérfano de madre, cuyo padre fue el causante de la muerte, noticia que estaba en todos los medios locales y nacionales, público conocimiento. Los abuelos conocían a la profesional, porque sí, Gabriela y Melissa habían estudiado juntas en la enseñanza media, y después, como nos pasa a muchos, perdieron el contacto. Por lo que es lógico pensar que si los abuelos maternos conocían a Melissa, confiaran en ella para ayudarlos con la salud mental de su pequeño nieto. Aquí, magistrados, no hay solo una muerte de una persona. Aquí estamos frente a la destrucción de una familia, que perdieron una hija, una hermana, una madre. Una familia que no puede explicarse ni explicarle a Mateo por qué debe criarse sin ella. Magistrado, la defensa se menciona que el imputado le favorece el atenuante 11, número 9 del Código Penal. Su señoría, nunca estuvo en los planes del señor Chaparro colaborar, entregarse, denunciar o nada que se le parezca, siquiera colaborar a esclarecer el delito en cuestión. Arrancó del lugar, tomó su auto, fue a su casa, se cambió de ropa, hizo un bolso, tomó nuevamente su auto, lo dejó estacionado, fue al terminal de buses, compró pasajes y se fue. Usurpó el teléfono de la víctima, contestó mensajes en su nombre diciendo que todo estaba bien. Lógico, así nadie podría prestarle ayuda a Gabriela. Una vez que se sintió la presión policial, ya sabiendo que estaba identificado, exigió condiciones, su señoría, exigió condiciones para recibir a entregarse. Por tanto, y esas condiciones era que prestara a su hijo, que llevaran y expusieran a su hijo para lograr entregarse. Por tanto, a juicio de esta parte, no podría concurrir de forma alguna la atenuante solicitada por la defensa, más allá de que, aún estando en el centro policial, entregara su ropa o se dejara hacer un examen de ADN. Magistrado, ya en ese momento no tenía nada que perder. En virtud de lo antes señalado, magistrado, y de los puntos acreditados en la secuela de este juicio, esta parte solicita la pena máxima al imputado, es decir, la de presidio perpetuo calificado, que sea condenado por los delitos de femicidio y desacato, solicitando esta parte, a su vez, que se hagan valer en la condena las circunstancias agravantes, que a criterio de esta parte se encuentran debidamente probadas. Artículo 12, número 4 del Código Penal, ya que el acusado aumentó deliberadamente el mal del delito. A juicio de esta parte, y de una gran mayoría de los doctrinarios, se cumple a cabalidad con este caso. Hará referencia solo al autor Curi, en su libro de Derecho Penal, parte general, página 531. Considera claramente que aumentar deliberadamente el mal del delito es un agravante. En el caso de Gabriela debemos tomarlo en el sentido que el daño mayor provocado es un atentado accesorio contra los sentimientos de piedad imperantes en un grupo social, puesto que Mario Chaparro estaba consciente que su hijo estaba en el departamento y que por los gritos desgarradores de Gabriela harían que el menor saliera de la habitación y viera a su madre tendida en el suelo en un charco de sangre. Por lo tanto, la piedad que como sociedad esperada es que el imputado no cometiera el delito y menos en presencia del menor. Y así se puede entender también, magistrado, aquel mal innecesario como la angustia y el dolor sufrido por Gabriel en los momentos previos a morir, el que fue aumentado al saber que moriría frente a su hijo y que seguramente se representó en segundos que nunca más volvería a verlo y que las secuelas del niño quedarían para toda su vida.
El artículo 12, número 6 del mismo cuerpo legal, toda vez que el acusado abusó de la superioridad de su sexo o fuerza, pues la víctima no pudo haber repelido la agresión. El acusado apuñaló a la víctima, causó una herida de 17 centímetros, con fuerza tal que afectó varios órganos y rompió 2 costillas, magistrado, con un solo golpe. Artículo 12, número 18 del Código Penal. Agrava la responsabilidad penal del imputado, esto es, la de haber ejecutado el hecho en la morada de la ofendida, lugar que no era habitado por el imputado, no habiendo ésta provocado el suceso y actuando con desprecio por el respeto que merecía la víctima, por su calidad de mujer y por su dignidad de madre de un hijo en común. El acusado ingresó a su domicilio y en 7 minutos, un poco más, aproximados, causó la muerte de Gabriela, sin importar que fuera mujer, en su contextura física, fuera más débil que él y que hubiera estado presente el hijo de ambos, todo lo cual fue debidamente probado en este tribunal. Y por último, magistrados, el artículo 12, número 20 del Código Penal, toda vez que el acusado optó premovido de un cuchillo, hecho ampliamente probado ante este tribunal, magistrado. El cuchillo de 10 centímetros que utilizó el acusado para propinarle 8 puñaladas a la víctima, provocando la última herida de 17 centímetros. Gracias, magistrado. Muy bien, corresponde entonces ahora escuchar el alegato de clausura de la defensa. Don Álvaro tiene la palabra. Gracias, su señoría, y gracias a todos por el tiempo. Bueno, magistrado, tal como nosotros lo adelantamos en nuestro alegato de apertura, señalamos, antes de que empezara este juicio, que la controversia no se centraría en la existencia o no del delito de femicidio, ni la participación culpable o no de mi representado que tendría en los mismos hechos, sino, magistrado, en la procedencia o no de circunstancias modificatorias de responsabilidad, y especialmente aquellas que a juicio de este suscrito concurren a favor de mi defendido, y a juicio también, obviamente, de esta defensa, entendemos que no concurrirían las circunstancias que agravan las responsabilidades invocadas por los acusadores. Por tanto, me voy a referir en ese punto. En primer término, magistrado, creemos que procede en favor de mi representado el artículo 11, número 8. Toda vez que, de la norma, como ustedes bien saben, señala lo siguiente: si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga o ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito. Bueno, lo cierto que a pocas horas de ocurrido el hecho, el imputado se entregó a Carabineros, específicamente al sargento Caro, quien lo declaró en juicio oral, y su declaración fue incorporada a través del capitán Soto, quien fue testigo de oído en este punto, indicando que el sargento Caro le escribió un mensaje al imputado para poder establecer su ubicación y convencerlo que se entregara, ya que es un hecho de la causa, porque así lo indicó el capitán Soto, que en ese momento se desconocía el paradero de mi defendido. Lo cierto también es que el primer mensaje enviado fue a las 11:56 horas, magistrado, momento que el imputado ya se había bajado del terminal de buses de Antofagasta. Recordemos que nosotros acompañamos el pasaje que compró Mario Chaparro, que decía Calama, Santiago. Por tanto, este era derechamente, se bajó antes de su destino y se tuvo que haber bajado antes de las 12 para haber estado en el servicio de las 12 a las 3 de la tarde de Antofagasta a Calama. Por tanto, el primer mensaje que envió el sargento Caro fue a las 11:56, cuestión que el señor Soto señaló en el juicio oral. Y que en definitiva ya se había bajado el terminal de buses y tendría que haber pasado por una ventanilla como cuestión previa para haber comprado este pasaje que ya se incorporó en juicio. Ya, magistrado, en esa orden de ideas, magistrado, mi representado decide volver a Calama. Y decide volver para entregarse, no porque el señor Caro le haya mandado un mensaje, toda vez que se da cuenta que mucho después le empieza a responder estos mensajes. Esta atenuante, magistrado, descansa sobre un presupuesto fáctico, como es el hecho que el sujeto haya podido eludir la acción de la justicia mediante fuga o ocultándose. No se exige, magistrado, pues, que efectivamente se haya eludido la acción de la justicia. Basta con que esto haya sido posible, considerando las circunstancias del caso. Así lo establece el magistrado Curi en el Código Penal comentado, parte general, doctrina y jurisprudencia, página 304. Observa que la ley no exige por parte del autor la certeza de poder eludir la acción de la justicia, sino tan solo una probabilidad razonable de hacerlo. Echeverry, en este mismo punto, acota que no se exige tampoco que el imputado hubiera podido mantener su culto o sustraído la acción de la justicia para siempre. Perdimos la conexión de doña Catherine, disculpen. Defensor. Disculpe un momento, defensor. ¿La va a llamar por teléfono, doña Dibri? Sí, enseguida.
pudo solucionar entonces el problema. Continuamos entonces con el alegato de clausura de la defensa. Don Álvaro, no sé si es que quiere retomar en el punto que quedó o bien partir todo de nuevo, porque en realidad había avanzado muy poco. Como usted Magistrado, quiera. quiero en el fondo retomar donde quedé. ¿Ya? Y eso, no sé, están todos con los equipos bien, porque igual esto enfría bastante la situación, pues, ¿no? Sí, pero es que son cuestiones que escapan un poco al manejo que puedan tener cada uno de los intervinientes, entiendo. ¿Ya? Así que lo escuchamos. Continúe, don Álvaro. Gracias, magistrado. Bueno, estaba fundando aquellos aspectos tanto fácticos como dogmáticos, porque en definitiva debe reconocerse la circunstancia de atenuante responsabilidad del 11 número 8. Para lo cual, magistrado, citamos a Curi, del Código Penal comentado, parte general, doctrina y jurisprudencia, página 304. Este vendría siendo el Código Penal comentado de Jaime Couso y Hernández, porque hay varios Códigos Penal comentados, por si alguien quiere ver la cita, donde el autor claramente acá no exige certeza de poder eludir la acción de justicia. Tan solo exige una probabilidad razonable de hacerlo. Por otro lado, Echeverry acota que no se exige tampoco que el imputado hubiera podido mantenerse oculto o sustraído de la acción de la justicia para siempre en el porvenir, bastando con la perspectiva razonable de que tal cosa pudiera haber ocurrido por un lapso no determinable con certeza del futuro. La exigencia, magistrado, que el imputado se haya denunciado significa no técnicamente como para empezar un procedimiento penal que se exige denuncia o querella, sino que más bien apunta, magistrado, a comparecer ante la justicia. A eso se refiere derechamente cuando se haya denunciado, aunque el procedimiento penal se encuentre en curso, incluso si ya se dirigió contra el autor. Respecto, para unirlo con la circunstancia fáctica, recordar, magistrado, que en este punto es el sargento Soto que incorpora todas las diligencias que hizo el señor Caro. El capitán Soto. El capitán Soto, jefe del OS9, señala claramente, incurre en un error al principio porque señala que la orden de detención se emite a las 11:45. Nosotros hicimos el ejercicio de refrescar memoria, de evidenciar contradicción, y se pudo determinar claramente que la orden de detención se emitió a las 13:45, la magistrado Loreto Figueroa Tolosa. Por tanto, ese es un hecho de la causa indiscutible. Respecto al punto que estaba señalando, Novoa en su tomo general, edición segunda, Curi, magistrado, en su tomo general, edición primera, y Garrido señalan, y también la opinión de la profesora Tatiana Varga, en la página 164 de su Manual General de Derecho Penal, señala que se toma en el sentido técnico. No se toma en el sentido técnico, sino como una de las formas de iniciar el proceso penal, sino que se entiende como comparecer ante la justicia pudiendo no hacerlo. Ya lo señalamos, magistrado, que respecto a ese punto, es un hecho de la causa que cuando el imputado decide volver a Calama a entregarse no existe orden de detención. Eso ya lo emitimos, ese es un hecho de la causa, magistrado. El significado del otro requisito del atenuante, esto es que el imputado haya confesado el delito. Bueno, como ustedes bien saben, esta atenuante es prácticamente de origen, se elabora prácticamente en 1848, cuando nuestro sistema penal, en definitiva, la confesión era el centro, magistrado, de la prueba, a confesión de parte, relevo de prueba. Por tanto, derechamente la confesión hoy día ha sido interpretada por los distintos autores porque no se debe entender como tal, porque claramente pugna derechamente con la declaración que se presta para la colaboración sustancial y esclarecimiento de los hechos. Y en ese punto, magistrado, la discusión en la doctrina y jurisprudencia, lo cierto es que la confesión no existe como medio de prueba en nuestro sistema penal, eso ya lo señalamos, magistrado, sino que en este caso, magistrado, debe tenerse visto que es cuando se cumple con el objetivo político criminal, o sea, tenido en vista por la ley, que es facilitar la acción de la justicia. ¿Qué tenemos acá? Una persona que decide, por mutuo propio, bajarse del bus, se baja del bus, va a la ventanilla, compra un bus hacia Calama, empieza a recibir mensajes, empieza en definitiva a entregar información a esa persona que es policía. Frente a este acto, ¿qué pudo haber hecho mi representado? Pudo haber apagado el teléfono, pudo haber no contestado, derechamente no haberle dado atención, haberse seguido a Santiago, haberse bajado en Antofagasta, haberse ocultado por un tiempo, haber viajado derechamente por un lugar no habilitado, magistrado, e irse a Bolivia, como tenemos muchas causas, magistrado, en nuestro sistema. Por tanto, existía una probabilidad razonable que mi representado se pudiera haber dado la fuga. No obstante, ¿cuál es la decisión que tomó mi representado? Es seguir derechamente estableciendo un vínculo con el sargento Caro. Le señala, en definitiva, más que condiciones, le dice qué es lo que le gustaría a él. Primero,
indica derechamente que por favor lo protejan en la cárcel, haciendo un reconocimiento tácito que él tiene una participación culpable en los hechos. Señala en definitiva que por favor no estén todas las patrullas y que por favor pueda ver a su familia y a su hijo sin este entorno, magistrado, de patrullas policiales en el entorno. Por tanto, hay un reconocimiento tácito de la conducta, se envía en algún momento, hasta esa hora, magistrado, no había certeza, nadie sabía, magistrado, dónde el imputado estaba. Es una situación, es un hecho de la causa. Soto también señaló eso, que a esa altura no tenían el paradero del sujeto. Y más encima de eso, para facilitar aún más las cosas y darle certeza que iban por buen camino las gestiones policiales, es que le envía un mapa, estableciendo, magistrado, en tiempo real el movimiento, señalando, magistrado, que él iba en Baquedano, le indica la descripción del bus que viene, magistrado, le señala al chofer que por favor pare en tal lugar y en definitivamente se entrega. Por tanto, magistrado, juicio de la defensa, se concluye, magistrado, todos los requisitos del 11 número 8 para que en definitiva se acredite esta atenuante. El imputado, magistrado, bueno, ya lo señalamos y en definitiva se entrega en la garita de Naex y ya derechamente ya se había emitido la orden a las 13:45 porque él llega a las 3 de la tarde. Llega a esa hora porque hay una circunstancia fáctica que es imposible relevar, que en la distancia, derechamente entre Antofagasta y Calama, no puede llegar en menos de 2 horas y media, pero la decisión ya estaba tomada y como acto positivo se hace entrega en su oportunidad y se incorporó el pasaje que da cuenta que mi representado compre el pasaje de Antofagasta a Calama. Juan Pablo Mañalich Rafo, en este punto, señala que la atenuante prevista en el 11 número 8 se distingue por el reconocimiento de una facilitación puramente factual del actuar de la justicia por parte del imputado, que no necesita exhibir significación probatoria alguna. Antes bien, magistrado, la exigencia de que el imputado se haya denunciado y confesado el delito debe ser entendido como específicamente una acción unitaria valorada por ley, consistente en que el imputado comparezca ante la justicia reconociendo su involucramiento en el respectivo hecho punible, no haciendo uso de la posibilidad de eludir la persecución penal. Creo que en este caso las circunstancias fácticas cumplen derechamente con los elementos que establece el autor Mañalich Rafo para la procedencia de esta atenuante. Acá hay un informe en Derecho, magistrado, para que se estudie, lo pueden encontrar en la página www.bibliodpp, magistrado, que hace justamente este autor para la Defensoría en relación a la procedencia del 11 número 8 y 11 número 9. Lo cierto, magistrado, es que el imputado perfectamente pudo eludir la acción de la justicia, ya que Carabinero, hasta ya lo señalamos, no tenía conocimiento y señalamos que pudo haberse ido a Bolivia como conocemos en otros casos. Magistrado, como se trata de un hecho futuro que nunca acaeció, es por ende indemostrable mediante una reconstrucción fáctica. Lo que hay que hacer acá, magistrado, es una prognosis, o más bien una progresión. Hay que hacer derechamente un análisis conjetural y sobre bases de indicio suficiente, proyectando qué pudo haber ocurrido mediante un análisis más que una prognosis, una prospección, magistrado, que permita afirmar que probablemente lo había logrado, por lo menos un tiempo, que el juzgador habrá de considerar mínimo suficiente, no exigiendo comprobar la posibilidad de haberse mantenido perpetuamente en esa condición, ni que necesariamente lo habría logrado. Por tanto, magistrado, creo que en este caso mi representado pudo haberse escapado, pudo haber eludido la acción de la justicia, estaba sin orden de detención, habían pasado varias horas, no sabían dónde estaba, magistrado, no obstante, él tomó una decisión distinta. Y geopolíticamente por el lugar donde nos encontramos, hay varios lugares y pasos habilitados para distintas zonas. Y además, magistrado, podría haber llegado a Bolivia donde no hay ningún tratado internacional de extradición, que podría haber estado por largo tiempo oculto, sin derechamente exigencia del Estado chileno. En segundo término, vamos a solicitar, magistrado, que se reconozca la circunstancia atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, en atención a los siguientes antecedentes. Bueno, mi defendido en el inicio de la investigación ha prestado colaboración sustancial, magistrado, situación que dio cuenta el capitán Núñez, funcionario a cargo de la LAVOCAT, encargado de resguardar el sitio del suceso y el levantamiento de evidencia del mismo, lo cual quedó plasmado en el informe 441-2019, que se refiere al imputado muy colaborativo, a lo que se tradujo en lo siguiente: no solamente esto es una expresión o una calificación, sino que él traduce por qué existe colaboración. Primero, hay una autorización para toma de muestra de ADN a través del hisopado bucal, el cual, magistrado, sirvió, porque esto no fue neutro, sirvió para determinar el perfil genético de mi representado, que es rotulado como MT1, lo cual fue importante porque sirvió para comparar con el perfil genético encontrado en el cuchillo caratulado como E1 y también en la empuñadura como E1.1, dando cuenta que el perfil genético medio defendido se encontraba presente en la empuñadura de dicho cuchillo, que fue usado para cometer el delito. También, magistrado, el perfil genético extraído voluntariamente de mi representado sirvió para determinar
que la evidencia levantada en el auto PPU IT 5310 marca Volvo, rotulada como M4 y M8, coincide con el perfil genético de mi representado, conforme al informe genético forense número 451 de 2019, evacuado por el bioquímico Felipe Contreras. En segundo término, fotografía de cuerpo entero, con las mismas ropas que tenía mi representado al momento de cometer el delito. Fue utilizado por el capitán Soto del OS9 para realizar un cuadro gráfico que describió el testigo del juicio que la persona que se capta en el video extraído del domicilio de La Torre en 1989 correspondía a la misma persona que la fotografía a la que accede a mi defendido a autorizar. Aquí se mostró una tabla demostrativa con diferentes puntos dando cuenta que correspondería a la zapatilla, correspondía a la ropa, correspondía justamente a la ropa que mi representado tenía al momento de derechamente cometer el hecho. Lo cierto es que esto es importante porque el imputado cuando se fue y tenía la intención de huir, a diferencia de lo que hizo una querellante, no se cambió ropa, mantuvo la misma ropa y eso fue súper importante. Respecto a la entrega voluntaria que realiza el imputado de su ropa, justo en ese punto para ser periciado. Esto es la chaqueta, polera, un gorro, un par de calcetines y pantalón, lo que fue rotulado como E3, E4, E5, E6. Se destaca especialmente lo que dice en relación con su chaqueta, que para efecto de la evidencia es conocida como E3, la cual contiene una mancha de sangre, la cual es extirpada y se genera una nueva evidencia conocida como E3.1, que logró ser compatible con la sangre de la víctima, conforme al informe 451-2019. Y esto, magistrado, podría ser menor, pero en el fondo es de lo más relevante porque logra situar a mi representado en el sitio del suceso, tal como lo dice el sargento Núñez, magistrado. Y en ese punto, magistrado, es indiscutible que claramente en la chaqueta, que después se saca la tela, encuentran la sangre de Gabriela en esa chaqueta. Cuarto punto. El sargento Caro escucha la confesión realizada de los hechos por parte del imputado, en la cual declara todo cual ocurrió. Esta información fue incorporada por el capitán Soto en juicio oral, por tanto el relato entregado por este testigo en este punto solo pudo ser entregado porque mi defendido decidió renunciar a su derecho a guardar silencio, ya que en caso contrario, el testigo no podría referir lo que escuchó decir a mi representado, o sino, ¿qué sentido tendría, magistrado, el derecho a guardar silencio si se incorporado a través de otros medios probatorios, magistrado? No tendría ni un sentido. De hecho, esta información de declarar siempre la tuvimos presente, por tanto, no hicimos en la audiencia de preparación una exclusión temática, magistrado, en caso que mi representado no declarara. Quinto punto. El carabinero Beltrán señala, bueno, el carabinero Beltrán fue el único carabinero de la CIP, porque el que estaba a cargo era Pineda Balagna, que en el fondo no se dispensó, y él incorpora todo el accionar de CIP en esta causa. Señala que la toma de declaración de Aran Chaparro, quien escucha a su madre, y del imputado cómo habrían ocurrido los hechos. Por tanto, la fuente de información de cómo podrían haber ocurrido los hechos del propio imputado, quien confiesa su delito. Por tanto, al haber declarado mi defendido renunciando a su derecho a guardar silencio, el señor Beltrán pudo incorporar el relato de Arán y lo declarado por doña Marlene Llave al testigo Rodrigo Pineda, que lo incorporó como testigo de oída, quien lo declaró en juicio. Por tanto, eso es de lo más relevante porque claramente no podrían haber incorporado ninguna información que hubiera sido fuente principal de mi representado si mi defendido no se sienta declarado. Por lo anteriormente expuesto, debe reconocerse a mi representado la atenuante colaboración sustancial de esclarecimiento de los hechos en atención que lo confesado por el usuario, su madre y hermano fue fundamental para resolver el caso rápidamente. A ver, si llegamos aquí y en el fondo se pudieron incorporar las pruebas fácilmente y donde la defensa parte diciendo, magistrado, aquí no va a haber cuestionamiento ni de la existencia del ilícito ni la participación, es porque gracias a la colaboración prestada a mi representado en los primeros momentos de los hechos es que se resolvió el caso la misma mañana del 23 de julio del 2019. El relato incorporado por mi defendido en juicio oral coincide además con lo escuchado por el sargento Caro, coincide con los relatos de Aram y su madre, incorporado por los funcionarios judiciales, coincide con el informe del sitio del suceso 441 del 2019 de la dinámica cómo habrían ocurrido los hechos, o sea, un inicio en la cocina como término en el living, la posibilidad real que la víctima haya sacado este cuchillo del cajón abierto que había en la cocina, luego coincide con la evidencia rotulada como E.1. En la empuñadura del cuchillo en donde se encuentra el perfil genético de la víctima y victimario. Por lo demás, los hechos ocurren en un lugar cerrado donde está presente la víctima y el victimario. Por lo demás, la única persona presente además de la víctima es mi representado. Por tanto, mi representado podría haber jugado con la ventaja, magistrado, de haber estado solo en el lugar y podría haber señalado en definitiva que esto actuó en defensa propia o legítima defensa incompleta, magistrado, lo cual no hizo. Él reconoce derechamente que los hechos lo hizo, él señala que apuñaló a su ex mujer o su mujer, magistrado, en 8 oportunidades. Por tanto, no vemos que en algún momento haya tratado de ocultar la información.
Séptimo, magistrado, solo puede valorarse lo declarado por Aram, hermano del imputado, y Marlene, mamá del imputado, porque mi defendido al declarar libere la posibilidad de incorporar su relato, ya que en caso que mi defendido no hubiera renunciado a su derecho a guardar silencio, los familiares también tienen un límite que protege a mi representado, que es el artículo 302. Por tanto, esto es una extensión del derecho a guardar silencio, porque ellos tienen derecho a no autoincriminarse, no autoincriminar a su cónyuge, a su conviviente, a sus ascendientes, a sus descendientes, hasta el segundo grado colateral. Por tanto, respecto a su hermano y su mamá, estaba incluido esta protección que le podrían haber dado Mario. Pero en el minuto que él decide declarar, magistrado, releva esa posibilidad. Esta situación, magistrado, no solamente está reconocida en el 302, sino que tiene en definitiva un carácter derechamente, se incorpora a nuestra Constitución por el artículo 5º, inciso segundo, magistrado, en atención que está reconocido justamente por la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho de atención a declarar o no prestar juramento. Así las cosas, magistrado. A juicio de esta defensa y siguiendo la línea argumentativa de Juan Pablo Mayalis Raffo, es perfectamente posible la configuración de las dos atenuantes alegadas, porque el 9 del artículo 11 del Código Penal se trata primero de valorar la contribución que el imputado ha realizado en la investigación con relevancia probatoria, situación que ya ha enumerado, y el número 8 se trata de una contribución con relevancia puramente factual, que es lo que ocurrió en los hechos. Nuestra excelentísima Corte Suprema ha señalado que es perfectamente posible que ambas atenuantes se configuren conjuntamente a favor de un mismo imputado. Así lo ha establecido nuestro máximo tribunal el 12 de julio del 2007 en la causa ROL 2427 del 2007, magistrado. O sea, ROL número 2427-07. Eso en cuanto a la configuración de atenuantes. En cuanto, magistrado, a los antecedentes para desestimar el agravante, en principio vamos a solicitar que se rechace el agravante el 12 número 4. Es preciso señalar que en este punto Eduardo Novoa Monreal, al explicar que los dos elementos del agravante sostiene que solo debe concurrir el elemento, no solamente debe concurrir el elemento objetivo, que es el lujo de males, sino también, magistrado, el ánimo de aumentar deliberadamente el mal causado por el delito. De modo que para la concurrencia del agravante no basta con que se ataque con saña al ofendido, sino con ello que se obtiene más que con el propósito del delincuente de herir o matar. Esta situación derechamente ya ha sido tratada por la Corte Suprema, que el alto número de heridas, magistrado, que tenga la víctima no demuestra por sí solo la existencia del agravante. Eso lo señala en la causa RIL 2146 del 2000 de la Corte Suprema, donde señala que el número de heridas por puñaladas, magistrado, no por sí solo demuestra derechamente esta situación de agravante. Y quiero terminar con un punto que en definitiva que es importante, que lo debió haber acreditado el Ministerio Público, que es derechamente demostrar que esto obedecía a un acto deliberado de causar otros males. No solamente que estos males sean a juicio nuestro, que él tuvo la posibilidad derechamente de no hacerlo y que él tomó la decisión deliberadamente. Por tanto, esa situación no la logró acreditar. Vamos avanzando rápido porque tenemos poco tiempo y tenemos otras agravantes, magistrado. Argumentos, magistrado, para desestimar la agravante el 12 número 6. Este agravante, magistrado, no fue tomado del Código Penal Español en 1848. Esto es raro porque es la primera figura que se toma del Código Penal brasileño. Por tanto, no obedece justamente a nuestra tradición normal, sobre todo del Código Punitivo. En este caso, magistrado, derechamente los tres proyectos que se han elaborado, que están todos ahí, que se aprueban o no se aprueban, en ninguno de los proyectos se considera derechamente esta atenuante. ¿Por qué? Porque en el fondo, Pacheco en el fondo dice que ya es un resabio del caballerismo, que ya es antiguo en el fondo. Y además porque esta agravante tiende a confundirse, magistrado, y cumplir y proceder conforme derechamente o a cometer, o que tribunales cometan la infracción de valorar doblemente derechamente la situación de la superioridad o del sexo. En este caso, magistrado, la sola lectura del 390 bis nos da cuenta derechamente que el hombre que mata a una mujer, por tanto esto ya está contenido, y conforme lo mismo, entenderlo incorporado para agravar aún más la situación del imputado, creemos que aquí sería una doble valoración que está prohibido por nuestro sistema, específicamente el artículo 63. Por tanto, vamos a solicitar que se rechace justamente el agravante. Argumento, magistrado, para desestimar la agravante del artículo 12, número 18, que por lo demás es la única que alegó el Ministerio Público, es la única que invocó. Entendemos, magistrado, que conforme lo toma el señor fiscal, acá hay dos posibilidades, hay una alternatividad. Uno que dice relación a la mayoría de la doctrina, señala que el 18 primero se divide en la lesión o deberes del respeto derivado en ciertas calidades personales de la víctima, y el otro, el lugar donde se perpetra el delito. Entendemos, magistrado, que la primera parte, que dice a las relaciones personales, dignidad, autoridad, magistrado, al respeto que se debe tener respecto, en este caso, a esta víctima y a todas,
magistrado, entendemos que está recogido justamente en la figura del femicidio. Es por eso que esto en definitiva no se evalúa como el delito base, como un homicidio simple, por tanto por eso tiene las penas que tiene, ya está en definitiva incorporado en esa situación, esta circunstancia que establece el señor fiscal. Pero lo que entendemos es que el propio fiscal invoca esta agravante más bien aseverando que el domicilio de la Torre en 1986 solo vive la víctima con su hijo. Por tanto, esa es la circunstancia fáctica que debo entender que el señor fiscal invocó para que procediera esta agravante. Y en ese entendido nosotros presentamos algún medio de prueba que va en esta línea, y en ese punto está la declaración de Mario Chaparro, que da cuenta que alterna domicilio entre Piedra Feliz y la Torre 1986, se acompaña de fotografía de eventos ocurridos en junio del 2019, donde aparece víctima y victimario abrazados. Se incorpora el contrato de arriendo el 6 de marzo del 2019 entre el imputado y el dueño de la propiedad, que da cuenta que él tiene algún grado de intervención en esa propiedad. La declaración de la testigo protegido, bueno, no es testigo protegido, es la señora Inés, magistrado que es hermana de la dueña del lugar, señala que tiene conocimiento que en diciembre Mario Chaparro firmó el contrato de arriendo con su hermano, él dice que él paga los arriendos y que lo distingue como parte del grupo familiar que vive en ese domicilio, junto con la víctima y junto con un menor. La declaración del testigo de Alejandra, la vecina, magistrado en este caso Betancourt, quien ha visto a María Chaparro en alguna oportunidad en el domicilio, lo distingue como la pareja de Gabriela. El testigo Raúl Beltrán incorpora la declaración de Alan Chaparro que da cuenta que Mario se queda siempre con Gabriela solo por el menor, pero se queda en ese lugar. Conforme al mérito de los antecedentes se puede establecer que mi representado con la víctima compartían el domicilio de la Torre 1986, lo cual, magistrado, excluiría la exigencia que recae sobre las personas ajenas a dicho lugar. Por tanto, debe desestimarse esta agravante. Ha quedado, magistrado, establecido que la víctima victimaria, a pesar de la provisión que pesaba sobre mi representado por la salida alternativa alcanzada en la causa RIT 6018 del 2018, o sea, 6012 del 2018, el 12 de noviembre del 2018, decidieron ambos vivir juntos nuevamente, esta vez en el departamento de la Torre 1986, lo cual puede darse para dos interpretaciones, es decir, que puede haber un error de provisión, que mi representado entendió que la propia víctima, que era el sujeto protegido, lo releva para rehacer su vida sin informarlo a nadie, o la otra situación que sucedería, estimar a concurrente la figura del desacato, mal podría dar por establecida esta atenuante porque habría un argumento más, porque en definitiva una situación del tipo penal podría constituir una doble valoración. Por tanto, eso lo dejo a criterio de su señoría respecto al desacato. Seguimos con las agravantes, son muchas, disculpe, por eso he dedicado mi tiempo a esto, no sé cuánto tiempo me queda, magistrado, ¿me permite ilustrar? La verdad es que acaba de cumplir los 25 minutos, pero atendido que se suspendió por un momento la conexión. Le vamos a dar unos 3 minutos más para que pueda continuar con su alegato. Muchas gracias, magistrado. Respecto al agravante del 12 número 20, bueno, solicitamos su rechazo porque se estaría castigando el medio empleado para cometer el delito. Se haría una doble valoración, creemos que aquí hay no hicimiento también, magistrado. Entendemos en definitiva que la forma de comisión, que haber usado el cuchillo, que absorbía, magistrado, por la base fáctica que el que mate otro. Y lo cierto es que lo único en definitiva que nos podría poner en problema en relación a aplicar otra valoración es lo que dice el artículo 17b de la ley 17.798, que si esto hubiera sido ocupado un arma de fuego, que ya la Corte lo ha señalado y han reiterado oportunidades, magistrado, que ahí establece expresamente que debe valorarse para un tipo penal distinto, pero en este caso, magistrado, no lo vemos. Por último, y terminando, magistrado, bueno, dar cuenta que a nosotros encontramos muy triste lo que ha ocurrido, es un delito muy grave, derechamente, por tanto, tampoco nos vamos a tomar el tiempo porque todos lo sabemos y nos desconocemos aquello. No obstante, magistrado, el análisis que tenemos no es un análisis ni filosófico, ni sociológico, ni de otra área. El análisis que tenemos que hacer, magistrado, es jurídico. Y por eso he tratado de ser lo más técnico posible y incorporar antecedentes jurídicos y basados en los antecedentes fácticos que vimos en este juicio, no en todos los juicios de la violencia de género, porque mi representado, claro, puede ser un símbolo de aquello, pero no puede responder por toda la violencia de género que ha ocurrido, magistrado, en Chile y en el mundo. Por tanto, él merece, magistrado, una aplicación o una sanción concreta a lo que él cometió. Y por último, hacer una mención, magistrado, a un par de pruebas que es relevante. Magistrado, el cuestionamiento que la defensa hace de la perito, porque así se presenta, Melissa Rojas Reigá, es conforme al ex artis. Y conforme al ex artis no puede darse validez alguna. Los antecedentes sobran, magistrado, para incorporar, para decir por qué no tiene que tomarse como un instrumento, magistrado, de pericial o científico, porque no tiene nada de científico, por tanto solicitó se rechace. Y respecto al señor Navarro, él concluye derechamente que el tipo de lesiones, la profundidad, magistrado, podríamos decir
Claramente que acá hay dolo directo, y eso lo hemos dicho siempre. Mi representado dijo, quería matar. Y respecto a decir un delito pasional, magistrado, es un delito pasional, pues si en la misma acusación dice que se ataca por celo, y los celos, magistrado, ¿qué es? ¿Razón o es pasión? Magistrado, es pasión. Por lo demás, magistrado, cuando nosotros hemos llegado con un 11 número 5, que es un arrebato obcecación, nosotros lo decimos y lo anunciamos, aquí nunca lo hemos anunciado, magistrado. De hecho, tendríamos que contar la prueba para aquello, y su señoría ha sido por lo menos testigo que las veces que nosotros lo hemos alegado, hemos tratado de probarlo con informes psicológicos, psiquiátricos y con otra serie de antecedentes. Por tanto, magistrado, vamos a solicitar derechamente que se le aplique a mi representado la pena justa conforme a las 2 atenuantes, por lo menos, de las que deben discutirse en esta área, que tiene que ver con los hechos que vinculamos, sean por concurrentes, porque jurídicamente y fácticamente se dan todos los requisitos para aquello. Y esa sería la alegación de la defensa. Disculpe, es que era mucho material, sorry, disculpe. Sí, no se preocupe. Muy bien, con ello terminamos la fase de alegatos de clausura. Vamos a dar entonces la palabra al señor fiscal para las réplicas. Les recuerdo que son 10 minutos por cada interviniente. La defensa tiene 15 minutos como se acordó en audiencias anteriores. Muy bien, señor fiscal, tiene la palabra. Magistrados, muy breve para oponerme en primer lugar a 2 de las atenuantes invocadas por el Colegio de la Defensa, 11 número 8 y 11 número 9. Y luego para sustentar nuevamente y fundamentar la concurrencia, la agravante del número 18 del artículo 12 del Código Penal. El colega de la defensa alega que concurriría, y de acuerdo a las circunstancias fácticas de los hechos magistrados, en favor del imputado la atenuante del 11 número 8 del Código Penal. Atenuante que señala que si pudiendo eludir la acción de la justicia mediante la fuga u ocultamiento del hechor, se ha denunciado y confesado el delito. Magistrado, entendemos que toda la alegación teórica y dogmática que ha hecho el Colegio de la Defensa cae porque le falta precisamente la base que sustenta esta atenuante. Y esa base se desprende del mismo tenor literal de la norma, magistrado, puesto que al señalar que si pudiendo eludir la acción de la justicia, etc., la norma supone que no haya existido ni fuga ni ocultamiento. O dicho en otras palabras, supone que el hechor ha descartado ambas posibilidades y descartándolas ha concurrido, o tal como dijo el colega de la defensa, ha comparecido ante la justicia, va a decir ante la policía, el Ministerio Público, los tribunales, y ha entregado o informado lo acontecido y su participación en el mismo. Fácticamente acá en este juicio magistrado se demostró que el imputado prefirió eludir la acción de la justicia mediante la fuga. Él, luego de cometido el hecho, sale del lugar llevándose a su hijo, concurre a la casa de su madre, le revela, no le confiesa, le revela lo que había acontecido, toma un bolso con ropa, toma las llaves de su automóvil, se va a la avenida Balmaceda, se baja ese automóvil, saca pasajes con destino a Antofagasta y se fuga, se arranca del lugar de los hechos, magistrados. Y lo que es peor, para asegurar esa fuga, magistrado, responde mensajes de texto que le había enviado a Gabriela, la administradora del inmueble, y con una carita feliz, todo bien. Eso, magistrado, revela ningún intento de comparecer ante los organismos pertinentes para denunciar o denunciarse, magistrado. Y denunciarse es poner en conocimiento de la justicia lo que había acontecido. Muy por el contrario, él ya había logrado la fuga, la que se detuvo, magistrado, gracias a la intervención de la policía. La policía, magistrado, tempranamente, los funcionarios policiales que concurren, primeramente al sitio del suceso, 2 funcionarios de Carabineros de servicio a la población, ya habían comunicado al Ministerio Público los hechos, ya habían denunciado la policía los hechos ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público había ordenado diligencia de investigación y había ordenado la intervención de funcionarios de la sección de investigaciones policiales, de los S9 y la OCARE.
ya se habían efectuado búsquedas en Calama del imputado, no encontrándolo, menos por supuesto en la cercanía del sitio del suceso. Vale decir, magistrado, no puede verse favorecido el imputado con esta atenuante, puesto que no se cumple con el requisito básico. Él no solo pudo, sino que lo hizo. Se fugó del lugar, magistrado, y se mantuvo oculto, no revelando en primera instancia el lugar donde se encontraba, sino cuando ya se dio cuenta que estaba siendo cercado, buscado, que se sabía ya todo lo que había acontecido. Solo en ese momento él, por decirlo así, decide volver a Calama y entregarse a Carabineros, cuando ya Carabineros tenía en sus manos la denuncia y tenía en sus manos órdenes de investigar, magistrado, y posteriormente una orden de detención contra el imputado. En cuanto a la colaboración sustancial, magistrado, entendemos también que no cabe. El imputado fue detenido, magistrado, durante el periodo de flagrancia, si mal no me equivoco, de los hechos. Esto ocurre a las 9 de la mañana y él es detenido 7 horas posteriormente, aproximadamente a las 14 horas en flagrancia, conociendo ya Carabinero todas las circunstancias del hecho y del caso, ya sea por fuentes vinculadas o no vinculadas con el imputado. Y por lo tanto, lo que él haya hecho no puede estimarse como colaboración, menos aún cuando la prueba aportada por el Ministerio Público en este juicio, magistrado, ha cubierto todos y cada uno de los elementos, cada uno de las circunstancias fácticas y cada uno de los elementos del tipo penal que se le atribuye. Nada de lo que él haya hecho, magistrado, ha importado colaboración. La muestra de su bucal, la fotografía, el examen comparativo, la entrega de la ropa, magistrado, creemos que no lo constituyen, porque aún en el evento que el imputado no hubiera efectuado aquellas acciones, magistrado, aunque no lo hubiera efectuado, aunque hubiera guardado perfecto silencio y mutismo durante el desarrollo del juicio, el Ministerio Público igual habría logrado un veredicto, como creemos que lo logrará, de condena en contra del imputado. Por lo tanto, solicitamos que no se le acoja dicha atenuante porque su actitud fue meramente, por decirlo así, interesada y no corresponde y no obedece a una decisión interna, voluntaria, firme, de prestar apoyo o de colaborar al esclarecimiento de los hechos, los que ya estaban esclarecidos por parte de la Policía Magistrada. Respecto del agravante que invoca el Ministerio Público del 12, número 18. Lo cierto, magistrado, es que objetivamente el crimen ocurre en la morada, en el hogar doméstico de Gabriela, donde ella vivía con su hijo. Las alegaciones de que el imputado habría restablecido relaciones con ella o se quedaban ahí no están en modo alguno probadas. Pero aun cuando hubiera existido accidentalmente algún tipo de permanencia del imputado en el lugar, lo cierto y concreto es que ese lugar era el hogar doméstico de la morada, no solo el domicilio, la morada de la víctima, o sea, el lugar, como decían antiguamente, el hogar, el castillo, el hogar del soldado es su castillo, ¿no? Es la fortaleza donde ella se sentía o podía sentirse más segura y protegida. Y esa protección y seguridad es la que, abusando de la confianza de la víctima, logra penetrar el imputado, ingresando al lugar y cometiendo el delito. Esa es la motivación de la agravante, magistrado. El hecho de que el imputado pagara el arrendamiento, tal como dijo la colega femenina, si mal no recuerdo, es meramente el cumplimiento de su obligación paternal de otorgar alimentos al menor, otorgarle un lugar donde habitar con relativa dignidad y decoro, magistrado. Y por lo tanto no puede, digamos, no puede excluir ese acto, magistrado, la concurrencia de la agravante que estoy invocando en contra del imputado. Las fotos, magistrado, en primer lugar, esas fotos carecen de toda fecha, magistrado. No sabemos quién las obtuvo, no sabemos cómo la defensa las logró incorporar en su, digamos, estructura defensiva. Y lo que es más grave, que no tienen defensa, no tienen fecha,
ni tenemos claridad respecto de los lugares en que fueron tomadas, magistrado, ni las circunstancias en que pudieron ser tomadas esas fotografías. Por lo tanto, creemos que tampoco acreditan aquello que pretende la defensa en orden a que había un restablecimiento de las relaciones y que, por lo tanto, no concurriría tampoco el ilícito de desacato que se le atribuye al imputado. Solicito, magistrado, en definitiva, que se rechacen las alegaciones del colega de la defensa y por el contrario, se acoja la agravante ya invocada en su contra. Muy bien, muchas gracias. Don Jaime Ciares, ¿va a replicar? Magistrado, me voy a adherir en los mismos términos a los señalados por don Víctor en relación tanto a las agravantes como atenuantes. Muy bien, muchas gracias. Don Daniel, ¿va a hacer uso de su derecho a réplica? Sí, magistrado, de manera muy breve. ¿Lo escuchamos? En particular, quisiera referirme justamente a lo que esta acusación particular se refiere respecto a las circunstancias agravantes. Ha quedado manifiesto que, de acuerdo al artículo 12, número 4, se ha creado un aumento deliberado de más delitos a haberse cometido en presencia de ambos. Acá no existe un supuesto ni nada, hubieron gritos desgarradores y la víctima estaba en la entrada del domicilio. El niño necesariamente tuvo que haber pasado, por más que se le taparan los ojos, y haber presenciado esto. No solamente esto, magistrado. La violencia que se ejerció dentro del ámbito familiar, él mismo declara que fueron 4 años de violencia constante. Y esto no es algo que se pueda desconocer. Inclusive esto puede generar factores de riesgo de replicaciones de conductas agresivas por parte del menor en el futuro. Hay estudios al respecto, por ejemplo, Santiago Bogra, 2008-2010, que encontró que en su estudio más de la mitad de los agresores, 53, habían padecido malos tratos. Otro que en el 34% de los casos de los hombres que reconocen haber tenido circunstancias de existencia de comportamiento violento de su padre o su madre. Y en otro, un 12% más, entonces la sospecha de la violencia entre los padres. Estas son estructuras mentales que se van creando en el discernimiento de los menores dentro de la primera edad temprana. O sea, no es algo menor, no es algo que se pueda obviar, es muy grave, magistrado. Por otra parte, magistrado, respecto a que el licenciado abusó de su superioridad, de su sexo y fuerza, esto queda manifiesto. Inclusive acá, como bien mencionó el colega, el señor fiscal, que hemos dicho, que la supuesta reanudación de la vida en común no se puede culpar por ello a la víctima. Es algo que vulnera todo sentido del enfoque de género. Ya lo hemos dicho, esto podría haber obedecido a un montón de situaciones. Aparentemente, inclusive, la víctima hubiese tenido una relación sentimental con otra persona a partir de diciembre de 2019, por lo tanto, no existía una reanudación de la vida en común. Existía una realidad fáctica en que ambos estaban viviendo bajo un mismo techo común por el menor, lo cual corresponde, como bien mencionó la colega creyente Catherine, una de las obligaciones propias del padre, nada más. Por lo demás, estos hechos pueden esconder muchas cosas, como ya lo mencioné en parte de mi primera intervención. La violencia se ejerce en 2 ámbitos, en un ámbito público-privado, pero queda relegada al ámbito privado. O sea, que las distintas intervinientes, actores que participaron como testigos en el esclarecimiento de los hechos, digan, no, es que la refieran como si fueran pareja, no significa que realmente lo sean, porque eso es lo que la opinión del ámbito público refleja respecto de la violencia entre ambos sujetos activo-pasivo. No necesariamente tiene que ver con la estructuración de la vida en común. Y las medidas cautelares estaban vigentes. Nunca hubo ni siquiera la voluntad de la retractación. Nunca existió. Respecto al 12 número 18, esto ejecutar con ofensa de respeto a su dignidad, autoridad, sexo, bueno, creo que queda de manifiesto por los hechos descritos. Y del 12 del número 20, toda vez que el acusado actuó promovido por un cuchillo, ¿sabes? Un cuchillo de una gran envergadura. Él no solamente le propinó una puñalada, le propinó 8 puñaladas en el magistrado. Esto es grave. Finalmente quiero terminar con un pequeño detenimiento con lo que señala el señor defensor. Aquí no se pretende responsabilizar al imputado don Mario Chaparro por las violencias de género que sufre la sociedad. En eso creo que todos los intervinientes, tanto el Ministerio Público como los creyentes, no culpamos al señor Mario Chaparro como el emblema de la violencia de género contra la mujer. Pero sí lo culpamos y buscamos la responsabilidad penal y legal de él respecto de la violencia que él ejerció y que no ejerció en este hecho concreto que desencadena por el hecho fatídico de la muerte de Gabriela, sino por la situación de 4 años de violencia, señor magistrado. 4 años de violencia abiertamente reconocidos por parte del imputado.
ya que estamos citando finalmente bibliografía ya bastante clásica, yo me quiero referir como punto final, señor magistrado, con el respeto que se merecen, al informe final del acceso de justicia a las víctimas de violencia contra las mujeres. Este documento emana de la Secretaría Técnica del Poder Judicial, en el cual se establecen distintos mecanismos donde la violencia de género se genera respecto al acceso de las víctimas. Al respecto de esto, en su página 15, se afirma que en nuestra sociedad las mujeres son objeto de la violencia específica, con un significado específico, atribuido por su marco interpretativo concreto, cuál es el patriarcado. En efecto, a través del patriarcado, en tanto estructura que constituye una base simbólica y psicológica violenta y su integridad, podemos explicarnos los modos de exclusión e inferiorización de las mujeres en general. Femeninas y Sosa, 2009, página 59-60. Así, entonces, de acuerdo con Amoros, la realidad política que otorga el proceso de conceptualización de las violencias contra las mujeres permite visibilizar lo invisible, desnaturalizar lo natural y racionalizar lo que parece como racional, que no trataba de hacer que es la violencia hasta este momento, pasando de la anécdota, o sea, un crimen pasional, un caso aislado, diverso, discontinuo, etc. Categorías que son homogeneización de eventos. Todo ello mediante una rúbrica unificadora, relación de poder, opresión, misoginia, es decir, el patriarcado. Este modo de dominación de los valores sobre las mujeres. Respecto a esto, Amor 2009, página 3-4. En definitiva, magistrado, solicitamos acoger todas las agravantes indicadas por esta acusación particular, así como también adherirnos a lo indicado para desestimar los argumentos de la defensa por parte del Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Doña Catherine, ¿va a hacer uso de su derecho a réplica? Sí, magistrado, de manera breve, adhiriéndome ya a lo establecido por el Ministerio Público y el colega del Centro de la Mujer. Respecto a las agravantes, solo, perdón, las atenuantes, número 8 y número 9, solo un par de apreciaciones. El señor Chaparro lo hizo magistrado, o lo que sí arrancó, porque de hecho, desde el momento en el que él llega a su domicilio y le informa a su hermano, la señora Aram Chaparro, o a la madre lo sucedido, él llama a carabineros. El señor Aram Chaparro llama a carabineros a eso de las 8 de la mañana, pero les dice que vayan a su domicilio de Piedra Feliz y no le dice que vayan al domicilio de calle La Torre 1986. Y los carabineros llegaron a Piedra Feliz y se encontraron con el imputado, con el hermano del imputado, y juntos fueron con carabineros al domicilio de calle La Torre, 9 y algo de la mañana, cuando también llegó el personal del SAMU. 1 hora y más de cometido ya el asesinato. ¿O podría yo presumir que el hermano, a su derecho tal como dijo la defensa, de defender a su hermano, le dio tiempo al señor Chaparro para arrancar? Porque no entiendo la lógica de llamar primero al domicilio de Piedra Feliz, cuando el llamado del señor Aram Chaparro debería haber sido concurra en la calle La Torre, que es el domicilio donde supuestamente el señor Chaparro había cometido el delito. Y también aclarar que respecto al 12 número 4, no está en discusión, para aclararle a la defensa, magistrado, la cantidad de estocadas que le dio. No está en discusión, no es eso lo que esta querellante quiso establecer. Está además, su señoría, volver a repetir cada una de las agravantes, creo, de manera objetiva, de manera bastante responsable, que cumple con toda y cada una de las agravantes solicitadas por esta parte. Y temo, su señoría, aunque no lo crean y que sé que escapa un poco de este juicio, temo por una condena corta. Temo porque puede haber sido yo, puede haber sido una de mis hijas, y bueno, y podríamos ser en la eventualidad de una condena que no sea lo suficientemente, que no cumpla suficientemente con el resguardo. Eso, su señoría. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿La defensa va a replicar? Gracias, magistrado. Sí, no voy a decir breve porque no sé cuánto me va a demorar, y es típico que todos digan breve y al final se extiendan. No sé cuánto me va a demorar, si me va a tomar los 15 minutos o no, pero en principio vamos a ir en orden. Magistrado, mi réplica va a decir con el contraargumento dado por don Víctor, y que dice relación con el 11 número 8.
tal como lo señala Novoa, Curi, Garrido, Tatiana Vargas, los tres magistrados, sobre todo lo que dice en relación a la calificación se haya denunciado, magistrado, voy a repetir, aunque el procedimiento penal se encuentre en curso, incluso si se ha dirigido contra el autor. Por tanto, el señor fiscal lo que dice, según la lógica argumentativa, es que la única posibilidad del 11.8 es que uno cometa el delito y directamente se vaya a la comisaría. Eso sería un absurdo, magistrado. Por tanto, en este caso puntual, lo que tenemos como hecho es que el imputado es el que se presenta. Es el imputado el que se hace entrega, magistrado, a Carabineros. Lo que tenemos también, magistrado, que a las 13:45, magistrado, se despacha la orden de detención. Y lo que tenemos, magistrado, es que Mario Chaparro, antes de las 12, compra el pasaje para volver a Calama. Por tanto, lo que tenemos es una entrega. ¿Él pudo eludir la acción de la justicia? Claro que la pudo eludir. Por tanto, es una cuestión que no voy a abrir más debate, porque siguiendo la lógica de don Víctor, solamente las personas que se entregan a la comisaría después de cometer el hecho son acreedores, magistrados, destinatarios del 11 número 8. Y en relación al 11.9, lo cierto es que el señor fiscal derechamente hace un análisis a partir de toda la prueba ya, de todas las conclusiones del informe Labocar, que dice positivo a esto otro, pero lo cierto es que en su propia acusación, el señor fiscal dice que mi representado confiesa los hechos a su padre. Bueno, ahora ha dicho que revela, ya no es confesión. Por otro lado, los otros acusadores dicen que es tan importante y tan creyente respecto a lo que dice mi representado, es que le dan valor a la confesión que hacen en una carta. O sea, ellos dan como un hecho de que la víctima fue víctima de 4 años de violencia. Por tanto, ahí le dan valor a la confesión. Por lo demás, la confesión igual está proscrita. Por eso, en definitiva, es necesario entregarle al tribunal cuál es la interpretación actual en lo que dice relación a esa parte, porque la confesión es parte de nuestro sistema penal activo. Creemos, objetivamente, sacándome el rol de defensor, que aquí no hay duda alguna que todas las circunstancias fácticas, todos los actos positivos que realiza el imputado son constitutivos de 11.8. Porque quizá, magistrado, en esta prospección, magistrado, que es el hecho futuro, porque por eso no se hace esta reconstrucción fáctica, en esta prospección había probabilidad que mi representado no estuviera presente el día de hoy, o que estuviera en una fase recién, magistrado, de investigación. ¿Y qué pasaría con toda la prueba, por ejemplo, degradada esas pruebas biológicas con el paso del tiempo? Habría menos información, magistrado, para llegar a una condena respecto a mi imputado. Por tanto, también en relación al 11.9, magistrado, creo que he enumerado cada una de las circunstancias por las cuales tiene que reconocerse 11.9. Nunca me había tomado tanto tiempo, magistrado, en tener tantos antecedentes para argumentar un 11.9. Y además se suma aquello que, ¿qué pasa si no tenemos el relato del padre y el hermano del imputado? 302. Claramente el tribunal tiene que entender que yo trabajo para Mario, yo represento los intereses de Mario. Si yo en la audiencia de preparación no hago una exclusión temática y hago presente esta situación, es porque Mario ha continuado con su disposición de colaborar. Que él haya sido un autor de un delito grave no significa que haya que negarle absolutamente todo. Los derechos son universales a todas las personas, los derechos y garantías procesales también, como el análisis que se hace, él también tiene un derecho a un proceso racional y justo. Y es racional y justo analizar las cosas tal cual son, no como la prensa diga cómo tienen que ser, no como que eventualmente yo tengo miedo por esto, tengo miedo de esto otro, sino que tenemos que dejar de lado, magistrado, nuestras convicciones para juzgar. Y conforme a lo mismo, entendemos que acá proceden las dos atenuantes. En relación al 12 número 4, entiendo, magistrado, que los querellantes que alegaron eso dan un motivo que yo no estoy de acuerdo, porque ellos dicen, en definitiva, que al cometer el delito frente a sus hijos, eso sería 12 número 4. Y todo lo que nos hemos estudiado respecto al 12 número 4 en relación no a la víctima conforme al 109, que debe entenderse por víctima, sino que debe entenderse víctima del dolor que sufre esa persona, no los seres queridos. Por tanto, esa situación es para una discusión distinta. Y por tanto, el análisis que debemos hacer es que el propio fiscal en su acusación dice que esto es un ataque de celo. Y si es un ataque a celo, es un ataque sin control, magistrado. Podrá ser muy kinesiólogo, pero lo cierto es que cuando uno pierde el control, también aquí estas heridas da cuenta de su pérdida de control. Por lo demás, el señor Navarro, que el señor fiscal lo ha señalado tantas veces, claramente al decir que sobrepasa derechamente la hoja o el cuchillo,
¿Cómo lo sabe él? ¿Cómo lo sabe? Él dice, no, que no vio el cuchillo. La única forma de saber eso es haber visto el cuchillo. Y por otro lado, él dice, calcula entre 7 y 8 minutos. Qué casualidad, magistrado, y eso que no vio derechamente los antecedentes. Por tanto, dejemos la especulación de lado y concentrémonos, magistrado, cuáles son los hechos de la causa. Y las calificaciones, bueno, son para el alegato de clausura, eso entendemos, nosotros también hacemos calificación e interpretación. Pero en relación a la atenuante, creemos que concurren las dos, y en relación al agravante, el 12 número 18, magistrado, ¿por qué se nos da a nosotros la responsabilidad? ¿Qué dice la acusación? Dice que ya no vivían juntos. ¿Qué antecedentes tenemos en este juicio que el fiscal haya incorporado, la querellante que dé cuenta que ya no vivían juntos, que no compartían la morada? ¿Qué antecedentes tenemos, magistrado? ¿Tenemos alguno? Respecto a las fotografías que señala el señor fiscal, que cabe duda, esos fueron pantallazos de la misma Facebook de Gabriela. Señala el 16 de junio y el 23 de junio del 2019, Día del Padre y el Día del Suplementario. Y ahí está la fecha, magistrado, 2019, abrazados, por lo cual da cuenta de que ellos tenían una relación de pareja. Por tanto, el fiscal, ¿qué prueba incorpora para decir que ellos ya no están juntos? ¿Alguna prueba? Ninguna. Y respecto a lo que dice que esto, en definitiva, no vamos a tomar en consideración ningún relato. Si uno escucha la acusación del relato, Arán y Marlene fueron muy importantes. Madre y hermano del imputado. También podríamos generar la discusión del 302. Existen fallos en la Corte Suprema que esta es una extensión, magistrado, del derecho a guardar silencio. No podrían haber autoincriminado a su hermano. Sin esto, magistrado, habría sido mucho más difícil el trámite de este juicio. Por lo demás, lo que está señalando el señor fiscal, que prácticamente por la declaración, lo que yo estoy diciendo, que menos mal que declaró mi representado, y por eso, derechamente, no estoy diciendo que por eso se resolvió el caso. Claramente habríamos alegado 340 magistrados, o sea, solo por la declaración de mi representado. Claramente que mi representado facilitó las cosas. Y eso es lo que su señoría tiene que considerar. La sustancia la da en cada uno de los diligencias que él participa y que entrega un resultado. No es neutro, magistrado, no es neutro. Y además, que a él derechamente renunciar a su derecho a guardar silencio, se puede incorporar la declaración de Arán, se puede incorporar la declaración de Marlene, se puede incorporar la declaración que el señor Caro, en forma, bueno, no clandestina, sino que en forma casual, derechamente escucha. Todo eso se puede incorporar gracias a que mi representado decide renunciar a guardar silencio. Por tanto, insistimos en nuestras alegaciones, que se reconozca la atenuante y que se rechacen todas las agravantes. Muy bien. Con ello entonces terminamos entonces la fase de los alegatos de clausura y sus respectivas réplicas. Antes de dar por concluido entonces el debate, vamos a consultar directamente al acusado si es que desea manifestar algo el tribunal. En este caso no es un nuevo interrogatorio, no es una nueva declaración, son solamente palabras a título final. ¿Quiere decir algo el tribunal? Habiendo declarado cerrado el debate, el tribunal se va a retirar a deliberar y atendido lo dispuesto en el artículo 343, inciso segundo del Código Procesal Penal, que dice relación con la extensión del juicio y también el carácter complejo que obviamente tiene el presente juicio y las múltiples peticiones efectuadas por los intervinientes, vamos a desfasar entonces la deliberación para el día de mañana. El día de mañana a las 12:30 horas, ¿ya? 25 entonces de febrero, 12:30 horas, se va a dar a conocer la deliberación del tribunal. Vamos a ordenar oficiar a Gendarmería de Chile para que facilite la conexión entonces del acusado para el día y la hora antes indicada. Muy bien. Magistrado, ¿puede repetir la hora? 12:30. Miércoles, perdón, jueves 25 a las 12:30 horas. ¿Ya? ¿Alguna petición antes de iniciar el receso? No por esta parte, magistrado. ¿Fiscal? No por mi parte, magistrado, solamente que si me permite una sala chica con los colegas creyentes. Sí, no hay inconveniente. ¿La defensa? Sí, magistrado, una sala pequeña solamente con mi representado y buenas tardes, hasta mañana. Ya, muy bien, entonces con ello iniciamos entonces el receso. Doña Dibri, si es que puede hacer salas pequeñas para los acusadores, para la defensa y su representado y también para los jueces, por favor. Rija entonces.